Hola hermanos, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bueno, nos encontramos nuevamente en la escuela dominical a través de este video. La semana pasada el Alejandro Santos estuvo hablando sobre el final del capítulo 6 de Juan. Hoy nos tocan los primeros 9 capítulos del, o sea, los nueve primeros versículos del capítulo 7. Pero primero quiero hacer una introducción un poquito de lo que Ale habló como para entrar en este tema, y quería destacar algunas cosas que vi que me llamaron la atención, siempre en la palabra y algo que nos llama más la atención que otras cosas, de lo que había hablado Alejandro, especialmente en el versículo 63 del capítulo 6, que habla que Jesús le dice que las cosas que yo os he dicho son espíritu y vida, ¿no? Eh, es un tiempo donde uno escucha muchas cosas. Tenemos acceso a internet, tenemos acceso a imágenes, tenemos acceso a audios, a videos a través de YouTube. Podemos escuchar predicadores, mensajes, podemos escuchar un montón de cosas. Pero las palabras de Jesús se destacan por sobre cualquier persona. Dice que son, las palabras que yo he dicho, dice, son espíritu y vida. Espíritu, ¿por qué? Pensaba, digo, las palabras de Jesús no llegan solamente a nuestras emociones, no son un adorno, no son una frase que ponemos en la heladera, sino que sus palabras llegan a nuestro espíritu, o sea, a lo más profundo de nuestro ser, que es el espíritu que tenemos, es nuestro espíritu. Su espíritu se conecta a través de su palabra con nuestro espíritu. Yo creo que podemos hablar tal vez con psicólogos, psiquiatras, profesionales, con todo, y nos van a enseñar cosas buenas, pero realmente la palabra de Jesús llega más allá de la mente, de las emociones, llega mucho más allá eh, de nuestro corazón, que sería la mente, llega hasta nuestro espíritu y puede generar un cambio que no lo genera ninguna otra palabra. La otra frase que destaco en el capítulo 64 dice, pero todavía algunos de ustedes que no creen, dice. O sea, hay algunos de ustedes todavía que no creen. O sea, Jesús vino esperando que los judíos creyeran en él. Simplemente que creyeran en su palabra, creyeran que él era el Mesías. De eso consta el libro de Juan, ¿no? Y muchos no lo aceptaron, muchos no creyeron en él. El Señor dice que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Qué bárbaro, ¿no? Yo puedo fingir cosas, puedo mostrar un montón de cosas en mi vida, pero si realmente creo o no creo, el que lo sabe realmente es Él. Muchas veces mostramos una cosa en nuestra vida y los demás creen algo, pero el Señor sabe realmente si yo creo o no creo en Él, ¿no? Eh, Así como le había dicho a sus discípulos que era Él el que los había elegido, y que aún de los que había elegido había uno que era el diablo, dice, y hablaba por Judas Iscariote, ¿no? Él conocía y conoce mucho más allá de nuestra vida de lo que nosotros tal vez conocemos o entendemos. dice, dice una cosa después muy interesante que dice, muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con Él. O sea, hay una declaración de Jesús donde habla de la carne, de la sangre, habla de la futura Santa Cena, habla de su sacrificio en la cruz, habla de otras cosas, y muchos dijeron, son como que eran palabras duras las de Jesús. Entonces dice que muchos discípulos dejaron de seguirle. No estamos hablando de los 12. Fuera de los 12 había otras personas que también lo seguían. Pero después de algunas palabras de Jesús, muchos dejaron de seguirlo. Me hace pensar este tiempo. No solamente este tiempo, a todos los tiempos, ¿no? Pero este tiempo es un tiempo muy especial. Esto de la pandemia le ha movido la estantería a más de uno. Y yo creo que en esta pandemia hay dos cosas que están pasando. Muchos se han enfriado, muchos han dejado de creer, muchos han dejado en cierto modo de seguirlo. Tal vez estaban abocados a ir el domingo a la iglesia, sentarse, levantar la mano, y hoy no hay iglesia, hoy no hay templo, hoy no hay un lugar de reunión, hoy no están los hermanos donde tal vez ponían su esperanza o se apoyaban en personas. Hoy hemos perdido eso.
Entonces verdaderamente nos queda evidentemente buscar a Dios más que nunca y apoyarnos en Él y confiar en Él, fuera de lo que veníamos haciendo, ¿no? O sea, cambió las circunstancias. Entonces, creo que es un tiempo donde muchos se han enfriado o se están enfriando. Y hay otros muchos, otro tiempo, donde hay muchos se han enfriado por un lado y otros muchos se han afirmado o se han aferrado más al Señor que nunca, poniendo los ojos únicamente en Él. Por eso les digo, muchos confiaban tal vez en algo físico, en algo más tangible. Hoy realmente nuestra relación con Dios es la que nos mantiene o estables, o nuestra falta de comunión nos mantiene, nos deja fríos, enfría nuestra vida y tal vez dejamos hasta de creer, más allá de que podemos ser creyentes de mucho tiempo. Pedro le dice en un momento, el Señor Jesús les dijo, dice, hay muchos que se fueron. Ustedes también se quieren ir, les dijo a los discípulos, los más cercanos, los 12. Y Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde iremos? Qué pregunta, ¿no? Dos palabras tremendas. Señor, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Decíamos que las palabras de Jesús eran espíritu, eran vida, pero también son vida eterna. No solamente vida para ahora, que estamos acá en esta tierra, sino vida eterna, tanto para ahora como para nuestra eternidad, ¿no? Señor, ¿a dónde iremos? Tal vez uno en estas circunstancias se quiere apoyar en un montón de cosas y te das cuenta que todo donde te apoyás, sea desde personas hasta circunstancias, dinero, gobierno, todo se mueve, todo se cae, pero las palabras de Jesús siguen firmes. Señor, ¿a dónde iremos? Es una pregunta para este tiempo. ¿A dónde iremos, Señor? ¿En quién vamos a confiar en este tiempo? ¿En el dólar? ¿En los gobiernos que están de turno o en los que se fueron? ¿En personas? No, es un momento para confiar realmente en el Señor más que nunca. ¿A dónde iremos?, le dijo Pedro. No sé de qué lado algunos estarán, ¿no? Si del lado que se están enfriando o del lado que se están aferrando, calentando, poniéndose, avivando el fuego interior que hay en nuestra vida, ¿no? El Señor nos manda a que avivemos el fuego en nuestro interior. No dice que lo va a avivar Él. Nosotros tenemos que avivar el fuego. Él pone el fuego, que es su espíritu, y nosotros tenemos que avivar esa vida espiritual, todos los días buscándole. Bueno, yendo al capítulo 7 ahora, del versículo 1 al 9, lo vamos a leer, y dice así: incredulidad de los hermanos de Jesús. Después de estas cosas andaban Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece. Porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Subid, pues, vosotros a la fiesta, y yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndole dicho esto, se quedó en Galilea. Los 9 primeros versículos del capítulo 7. Acá se ve, están los hermanos de Jesús. No estamos hablando de hermanos espirituales, estamos hablando de hermanos propios de él, hijos tal vez de José y María, que en parte creían en él y en parte no creían en él. Y lo estaban apurando a Jesús. Le dijo: Jesús, está la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de los judíos. Fiestas donde, según cuenta la historia, los varones judíos tenían prácticamente la obligación de ir, el deber de ir, ¿no es cierto? Entonces Jesús le dijo: mira, por ahora no voy a ir. No dijo que no iba a ir, porque después, más adelante, se ve que él va. Sino le dijo: por ahora no, porque esto es en Judea. Ellos estaban en Galilea. En Judea intentan matarme. Y le dijo: todavía no es la hora. ¿Por qué le habla de que no es la hora? No era la hora de morir en la cruz, de que los judíos lo entregaran, que él muriera y que él resucitara. No era ese tiempo.
Ahora, estamos hablando del capítulo 7 de Juan, y uno a veces cronológicamente pierde, o no sabe, mejor dicho, el lugar donde está cronológicamente parado uno. En este caso, estábamos a 6 meses de la muerte de él. O sea, acá parece como que la muerte de él estaba 3, 4, 5, 6 años para adelante. Mientras tanto dice que estaba a solo 6 meses. Él sabía que en un momento su hora iba a llegar, su hora de morir y resucitar. Entonces le dice, si voy ahora a Judea, en Judea hay dos grupos. Había como una grieta en Judea, ¿no? Como la famosa grieta argentina. Estaban un grupo que lo amaba a Jesús, que lo seguía, que había sido marcado por sus enseñanzas, por sus milagros, y estaba otro grupo que realmente lo quería matar, que le molestaba lo que Jesús decía. Por eso acá les dice en un momento, dice, a ustedes el mundo no los odia, no los aborrece, pero a mí sí. Había un grupo en Judea que literalmente estaba planeando su muerte. Entonces, si él iba a ir, era como adelantar los tiempos. Le dijo, todavía no es mi tiempo. Entonces, hay dos cosas acá que me encantan, que él se manejaba, primero por la voluntad de Dios, pero segundo por el tiempo de Dios. Y a veces uno puede hacer la voluntad de Dios en un tiempo que no es el de Dios. Creo que cuando uno toma decisiones o cuando uno se conduce en la vida de tal manera que trata de no equivocarse, debemos hacer las cosas que Dios quiere en el momento que Dios quiere. O sea, las dos cosas tienen que ir juntas. Es como si yo te dijera, mira, siento un llamado a irme a la India a predicar. Y mi emoción ahí me agarra y agarro la valija y agarro plata y me voy a la India. Y el Señor me dice, no, la India es dentro de 3 años que tenés que ir, porque ahora tenés que prepararte en el idioma, en la cultura, orando. O sea que a veces puedo hacer la voluntad de Dios, algo que Dios quiere para mi vida, pero a destiempo. Jesús estaba en tiempo y en forma, sincronizado con su Padre, cuando el Padre le iba a mostrar y le iba a decir que él debía morir en la cruz. Que lo que hagamos tenga que ver con eso, ¿no? En tiempo y en forma. Ni una sola ni la otra. En tiempo y en forma lo que hagamos o lo que tengamos que hacer para el Señor. A veces en el servicio pasa eso. Entonces los hermanos, dice, creían hasta cierto punto en él, sus hermanos carnales, ¿no? Que también lo seguían, que eran discípulos, pero creían en ciertas cosas. Entonces le dice, venite con nosotros a Judea. No, esperá, le dice, vamos a esperar. Por ahora sigo en Galilea, después voy a ir. Él sabía que había un grupo que lo quería matar. Ahora le dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros, odiarlos, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Esto tiene que ver con la actualidad. Hay un grupo de personas que amamos y seguimos a Jesús y hemos entendido su palabra, pero hay otro grupo que no quiere saber nada con Jesús, o que lo odia, o que realmente no cree en él, o no lo escucha, porque dice, en una versión dice, yo testifico de él, del mundo, que sus obras son malas. Y en otra versión dice, les hago ver que lo que hacen es malo. Cada vez que vamos a la palabra, nos confrontamos con nuestra propia vida y con la vida que Dios quiere que tengamos. A más de uno no le gustan las palabras de Jesús. Jesús nunca condena al ser humano, condena el pecado. Dios no te dice que no te ama a vos, pero te dice, no amo tal vez lo que estás haciendo, te estás equivocando. Y ahí depende mucho con qué actitud voy yo a enfrentarme a la palabra. Es un tiempo donde muchos, como les decía, se enfriaron y hasta tal vez dejaron de creer y dijeron, ¿dónde está Dios en todo esto? El Señor sigue estando. El Señor sigue estando. Mi actitud es la que debe cambiar. Por eso puedo ir a la iglesia con una actitud mala y escuchar la palabra y los coros y las alabanzas con una mala actitud, juzgando al que está hablando, juzgando lo que se dice, juzgando al que toca mal un instrumento o que se le fue la nota para arriba o para abajo. Hay mucha gente de eso. Y hay otra gente que va con un corazón dispuesto. Lo mismo cuando voy a la palabra. Hoy no puedo ir al templo y reunirme con mis hermanos. Pero ¿cómo voy a la palabra?
voy creyendo, voy con un corazón, tal vez todos hemos pasado por un momento de incredulidad o de preguntarnos cosas, si todo era tan así, pero creo que es un momento donde también el Señor, una de las principales cosas que nos pide es que creamos en Él, que creamos en lo que Él es, a qué vino a la tierra, por qué murió y resucitó. Los judíos no querían creer en Él, la mayoría no quería creer en Él. El Señor nos pide que en esta pandemia sigamos creyendo en Él y sigamos confiando, porque creer tiene que ver con fe, creer tiene que ver con confiar, seguir confiando en Él a pesar de. Pero pensaba recién en una palabra que es muy conocida por todos, que dice, clama a mí y yo te responderé. Pero me gusta la segunda parte, ¿no? Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Creo que es un tiempo para creer, es un tiempo para confiar. Y si tal vez lo que estás viendo no te agrada o lo que estás pasando no te hace bien, no estás bien en esta pandemia o en esta situación, creo que es un tiempo para clamar, como lo decía en otra ocasión, no solamente para orar, para clamar. Pero después hay una coma y Dios dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Creo que es un tiempo para comprobar la bendición de Dios en medio de una situación difícil. Es fácil creer cuando todo va bien. Es fácil confiar cuando todo va bárbaro. Pero cuando me quedo sin trabajo, cuando se me mueve la estantería por algo, cuando muere un familiar, cuando hay una crisis, cuando hay una tristeza, cuando pasa algo en mi familia que no me gusta, ¿qué hago? ¿Cuelgo la toalla? Por eso, hermanos, es un tiempo para creer, para confiar más que nunca y para ver eso que dice Dios. Dios dice, clama a mí, es tu parte, la mía, y yo te responderé. Ahí está la parte de Él. Pero después sí te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Creo que es un momento para conocer esas cosas grandes y ocultas que todavía no vimos y que como tal vez todo iba más o menos bien, no veíamos la mano sobrenatural de Dios. Cada vez que oro por una persona, por mi mamá, que está en un geriátrico y que a veces la veo que se deteriora física y mentalmente, cuando me toca orar por un hermano en situaciones como ahora que hay hermanos contagiados, no le pido a Dios lo natural, le pido a Dios que actúe en esa persona de una manera sobrenatural. Porque lo sobrenatural es lo de Él, lo natural es lo mío. Si a mí me duele hoy la cabeza y me tomo un ibuprofeno, no hay nada sobrenatural. Pero si yo tengo un cáncer o tengo algo donde no puedo con un ibuprofeno o con una vallaspirina solucionarlo, dependo y necesito depender de Dios y le pido a Dios que haga algo sobrenatural. Y cuando lo hace, mi corazón y mi vida crece, se ensancha mi vida y me afirmo cada vez más en ese Dios. Creo que es un tiempo para pedir esas cosas grandes y ocultas que no conocemos. Creo que es un tiempo para pedirle a Dios cosas sobrenaturales y no solamente pedirlas, sino recibirlas y experimentarlas en nuestra vida porque lo necesitamos. Te animo, te pido que te pongas en alineación con el Señor y realmente le pidas cosas grandes, ocultas, que le pidas cosas sobrenaturales y que las puedas comprobar en tu vida. Y si tu vida está más o menos ahí fría, o tal vez tu fe está caída, o estás en un tiempo de incredulidad, que realmente todo esto revierte esa situación. Hay una parte en la Biblia que dice, ayuda a mi incredulidad. No me acuerdo quién es que lo dice, pero le dice al Señor Jesús, una persona le dice, ayuda a mi incredulidad. No se quedó con la incredulidad solamente. Dijo, Señor, mira, la verdad que estoy pasando por un tiempo de incredulidad, pero ayuda a mi incredulidad. ¿A qué? A revertirla, a cambiar la parte incrédula por creer, ¿no? Esa es la idea, poder creer y confiar más que nunca en este tiempo en el Señor, pero también ver su mano poderosa como no la venía viendo, porque todo estaba relativamente bien. Pero en este tiempo el que hace la diferencia, creo firmemente que es nuestro Señor.
Es un texto corto el que leímos hoy, es una lección corta, pero bueno, podemos verlo al Señor ahí hablando con sus hermanos y esperando que suceda el tiempo. Y como les decía, cronológicamente estábamos a, a 6 meses de la muerte de él y él todavía no quería ir a Judea, donde sabía que muchos lo iban a matar o a querer matar, como lo hicieron, desde Judas Iscariote que lo entregó hasta sus discípulos. Hasta las personas que también junto con Judas lo llevaron y lo crucificaron y lo mataron. Pero quiero darte una buena noticia, murió, pero también resucitó. Es el único que ha resucitado y que está entre nosotros. Bueno, eh, hagan sus comentarios allí en YouTube, abajo, qué les parece las clases, cómo están. Muy pronto vamos a tener un Zoom de nuevo para toda la escuela dominical, la parte nuestra que nos toca de adultos A, y vamos a poder estar en contacto de nuevo, por lo menos vernos y sonreírnos y estar en un contacto un poco más, menos frío que el de ver un video, ¿no? Sino poder vernos cara a cara. Les mando un cariño enorme, que tengan un buen domingo, una muy buena semana y no dejen de pedir cosas grandes y ocultas que no conocemos. Pidan algo grande. El Señor es grande. No le estamos pidiendo a alguien que no tiene poder. Estamos hablando con aquel que tiene todo poder, que vino a la tierra, que murió y resucitó. Y simplemente nos pide que creamos, que pidamos y que experimentemos cosas maravillosas de parte de Él. Apuntá a lo sobrenatural. Lo natural ya lo tenés. Apuntá y pedí cosas sobrenaturales. Y cuando las experimentes, agradecelas, agradecele a Dios por eso, disfrutá ese tiempo y transmitile e inspirá a otros que tal vez están pasando por una situación difícil. Un cariño grande, buena semana, que el Señor bendiga y colme sus vidas de sus bendiciones. Un abrazo grande.